Bienvenidos a la clase del día de hoy. En la clase pasada estuvimos observando lo que era el concepto del mito. Vimos cómo se desarrolla la mitología egipcia y cómo ella nos brinda un aporte importantísimo a cómo se considera fue originado el universo y todo lo que en él existe. Mito es aquella narración basada en símbolos en la cual se explica el origen del cosmos. Aparte de ello, hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es mito y lo que es leyenda. Las leyendas son narraciones fantasiosas, así como los mitos, pero que tienen que ver con cuestiones de ultratumba, con cuestiones de espantos. Y resulta maravilloso comprender que muchas leyendas se han basado en los seres míticos. Un ejemplo de ello es La Llorona. La Llorona es una leyenda que se considera como un espanto que se aparece en ciertos lugares de Centroamérica, de Latinoamérica, y que está buscando a sus hijos. Pero resulta que si vamos a estudiar la historia de una manera arqueológica, nos vamos a encontrar que esta Llorona, antes de ser una leyenda, hacía parte de la mitología de los pueblos amerindios. Y se consideraba que esta mujer lloraba por sus hijos porque en algún momento los iban a invadir. Sus hijos eran los indios que vivían en América. Y en algún momento, gente extraña, blanca, de ojos azules, de ojos verdes, iban a conquistarlos. Este mito, luego de la conquista, se convirtió en una leyenda de espanto. Entonces vemos cómo el mito explica el origen del universo, el origen del ser humano, el origen del mal, el origen de tal vez cosas que nosotros no comprendemos y no sabemos cómo darle una explicación. Mientras que la leyenda lo que hace es narrar cuentos de espantos. Teniendo hecha la diferenciación y cómo la leyenda también usa personajes míticos para poder hacer su discurso, vamos a comprender que el mito es muy necesario, o fue necesario más bien, en la época primitiva, y que hoy hacemos uso de otras narrativas mitológicas. El día de hoy vamos a hablar de la mitología griega, una mitología que a muchos les interesa. Y todo esto tiene que ver, este tipo de mitologías tienen que ver con las creencias religiosas que tuvieron las primeras civilizaciones. Entonces, para los egipcios existían los primeros dioses, ¿cierto? Como el dios Sol, como Tefnet, como Shu, y todos esos dioses hacían parte de sus creencias teológicas, de su religión. Hoy vamos a ver cuál era la religión de los griegos y sobre qué tipo de mitologías se basaban. Leave here! This is no longer your fight! He estado observando desde el inframundo. Es hora de que los mortales paguen por sus actos. Los dioses nos necesitan. Necesitan que los adoremos. ¿Qué necesitamos nosotros de ellos? ¡No! Yo los creé, les di mi amor y me lo pagan desafiándome. No habrá tregua. Esto es el fin. Esto es solo el principio. Perseo, llevo cuidando de ti mucho tiempo. Siempre he estado a tu lado. Que si he oído sus plegarias, ese hijo no siente amor alguno por mí. Esta no es tu guerra. Alguien tiene que hacerles frente. Si lo hago, lo haré como un hombre.
Pero tú eres más que un hombre. Como pudimos observar, en estos dos videos vimos personajes que hacen parte de la mitología griega. En el primer video vemos a los dioses del Olimpo bajando hasta el Tártaro, que es uno de los lugares que se menciona dentro de la mitología griega, teniendo una lucha muy fuerte con los titanes, que son la primera generación de dioses. En el segundo video vemos semidioses, vemos a Medusa, vemos a Hades, vemos a Zeus y otros dioses que hacen parte también de esta rica cultura. En el principio solamente existía Uranos, Gea, el caos y el Tártaro. Para los griegos todo era caos. Por eso más adelante los filósofos van a organizar el mundo con sus pensamientos. Y a todo lo que se llamaba caos se le va a denominar después el cosmos, como algo que da belleza, como algo que está organizado. Uranos es una palabra griega que traduce cielos. Gea es una palabra griega que traduce tierra. Entonces, el dios cielo con la diosa tierra se unen y tienen una primera generación de hijos. Pero estos hijos producidos por Gea y por Uranos tenían que ser escondidos porque Uranos temía que uno de sus hijos ocupara su lugar, le quitara el poder. Pero en un momento nace Cronos. Cronos como el tiempo, pensémoslo así. Por eso siempre pensamos en lo cronológico, como el tiempo. Y Cronos le quita el poder a su padre, porque Gea no considera pertinente que tener que seguir escondiendo o que él se tenga que devorar a sus hijos. Cronos entonces le quita el poder a su padre, desmembrándole sus genitales. Cuando le desmembra sus genitales, la sangre y el esperma que salen de él comienzan a hacer que se pueble lo que es la tierra y el océano. Él lanza eso de su padre al océano y comienzan a nacer los peces. En la tierra comienzan a crecer también las diferentes plantas y los diferentes animales. Pero también comienzan a surgir criaturas extrañas, que son otros dioses o que son otros personajes de la mitología griega. Entonces, por mucho tiempo, con Cronos gobernaron los titanes, que fueron la primera generación de los dioses. Cronos, temiendo que le llegue a ocurrir lo mismo que él hizo con su padre, se devoraba a todos los hijos que él tenía con su esposa. Por lo tanto, su esposa al último hijo esconde. Este hijo se va a llamar Zeus. Y Zeus comienza a armar todo un plan con sus hermanos que están en el vientre de su padre y les dice que los va a liberar, pero si los libera, él tiene que gobernar sobre ellos. Es así. Él asesina a su padre y saca a sus hermanos de su vientre y comienza a gobernar en el Olimpo. El Olimpo era una de las montañas más grandes que existían en Grecia, y estas montañas eran consideradas tan altas que tocaban con su pico el cielo, y era allí donde se ocupaban o donde estaban el lugar de los dioses. Por lo tanto, entonces Zeus comienza a pensar: yo tengo que gobernar junto con mis hermanos, tenemos que acabar con los dioses que nos precedieron, con los dioses antiguos. Y tienen una fuerte batalla contra los titanes. Y los titanes son guardados en el Tártaro, un lugar que queda mucho más profundo de lo que conocemos hoy como el inframundo. ¿Listo? Zeus entonces es el rey del Olimpo, es el dios de los dioses, el dios del rayo, y sus hermanos, a sus hermanos les divide todo el cosmos. Poseidón se va a encargar entonces del mar, Hades se va a encargar del inframundo, y cada uno de sus hermanos va a empezar a ocupar una parte material y una parte también espiritual de lo que es el cosmos. Afrodita viene a ser entonces la mujer que se va a encargar de la parte, y así sucesivamente él va a tener otros dioses con otras diosas, porque Zeus era polígamo. Entonces va a tener muchos dioses y va a poblar el mundo con los diferentes dioses.
Pero el mundo no estaba tan poblado y se necesitaba seguir poblándolo. Por lo tanto, se inventa también al ser humano. Y es aquí donde Zeus tiene la brillante idea de inventar el ser humano, y ocurre que Prometeo le entrega el fuego a los seres humanos, les enseña artes, les enseña ciencias, y pues eso no era lo que quería Zeus para el ser humano. ¿Y saben qué ocurre? Se encierra Prometeo y todos los días un águila se come su hígado. Hércules lo salva, pero entonces Zeus inventa una maravillosa idea para poder hacer que los humanos sigan siendo devotos a él, porque llega un momento en la historia en el que los humanos se quieren olvidar de los dioses, y se inventa una brillante idea. Crea a una mujer y le entrega una caja. Como la mujer es curiosa, porque esa fue la cualidad que le otorga Zeus, le da una caja. En la caja están todos los males del mundo. Esa caja se llama la caja de Pandora, y en algún momento ella la abre y entra el mal a gobernar en el mundo. Y es así como la mitología explica cómo se crea el universo, cómo se crea el ser humano y cómo entra la maldad en el mundo. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Espero que les haya gustado la mitología griega. Los griegos estaban fascinados con su mitología, que le hacían parte de su cultura. Y podemos decir, para los cristianos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, mientras que para los griegos hicieron a los dioses a su imagen y semejanza. En el Olimpo habían fiestas, en el Olimpo existían también las peleas. Todos los sentimientos humanos se representaban también en los dioses. Y fue así como explicaron cómo nace el amor, cómo nace la sabiduría. Ellos le tenían explicación mitológica a todo lo que existía en el mundo. Por eso debemos dar valor y comprender la riqueza literaria que existe detrás de cada uno de los mitos. Nos vemos en la siguiente clase.